Buenos días, soy Laura Villa y con el permiso del tribunal voy a proceder a la presentación de mi proyecto de investigación titulado Malos usos del smartphone y las redes sociales en alumnos de la ESO, dirigido por Concepción Vicente. La principal motivación por la cual he realizado este trabajo ha sido conocer si los alumnos son conscientes o no de los riesgos y los peligros que tienen las redes sociales. A continuación os muestro el índice. Empezaré con la introducción, seguidamente hipótesis y objetivos, metodología, resultados, las conclusiones que he obtenido y, por último, la bibliografía más importante. Voy a proceder a decir algunos de los conceptos clave de mi marco teórico. El smartphone es un teléfono móvil con pantalla táctil que no solo sirve para hacer llamadas, sino también para conectarse a Internet, gestionar cuentas de correo electrónico y descargar algunas aplicaciones o servicios a modo de pequeño ordenador. Este tiene algunas funciones, como por ejemplo la función comunicativa. La función comunicativa engloba los tipos de aplicaciones, la localización y el control parental, aunque también algunas llamadas urgentes como a la policía o a la ambulancia. Otra de sus funciones es la lúdica expresiva, que engloba la música, los videojuegos, las fotografías y en general el ocio. Y la función referencial, que engloba la capacidad de elección y la prioridad de gasto en el smartphone. Además, un abuso de estas funciones puede causar algunos delitos de los que hablaré posteriormente. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un 56% de las personas utilizan el móvil de manera activa durante al menos 3 horas al día, con una media de 4,2 horas diarias, mientras que los adolescentes lo hacen el doble de tiempo, con una media de 6,8 horas diarias. Las actividades que más realizan son buscar información sobre bienes o servicios, usar mensajería instantánea, telefonear a través de Internet y participar en las redes sociales. La edad a la que nuestros adolescentes adquieren por primera vez el móvil cada año va siendo inferior. Bueno, en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, un 69,5% de los niños de entre 10 y 15 años obtuvieron su primer smartphone, como podemos ver ahí. Como he dicho anteriormente, un abuso de la función del smartphone puede causar algunos delitos, como por ejemplo el grooming, el sexting o el ciberbullying. Existen otros delitos, como por ejemplo el phishing, pero no se han dado en la franja de edad de los alumnos que hemos investigado. El grooming son las acciones que realiza un adulto mediante las cuales se gana la confianza de un menor de edad para su propia satisfacción sexual. Esto puede llegar a niveles superiores, como a un encuentro físico y a un abuso sexual de este menor. El sexting son el envío de fotos, vídeos o mensajes de contenido pornográfico o erótico. Estos contenidos pueden llegar a personas desconocidas y el propietario de estos pierde totalmente el control. Y esto puede ser muy peligroso. En cuanto a ciberbullying, es un subtipo de ciberacoso que se da a través de las redes sociales y consiste en un episodio de maltrato psicológico e insultos de unos chicos y chicas a otros chicos y chicas. Las causas de este fenómeno no están determinadas, ya que cada experto tiene una teoría, pero normalmente suele ser por una falta de información sobre cómo utilizar las tecnologías o el no aprender la importancia de la intimidad de las personas. Otro de los aspectos que consideramos importantes para el desarrollo de nuestro trabajo es conocer la legislación relacionada con estos malos usos, entre los que destaca el Reglamento General de Protección de Datos, el Código Penal, una ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, una ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad, y por último una ley orgánica de protección jurídica del menor. Existen diversas redes sociales, entre las que destacan WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Pinterest. WhatsApp es una red social que es la más descargada hoy en día y casi todos los adolescentes lo tienen, y es un medio de comunicación que sirve para el envío o para recibir fotos, vídeos o mensajes, aunque también sirve para las llamadas y las videollamadas. Una de sus peculiaridades son los grupos, mediante los cuales se pueden realizar las acciones anteriormente dichas, pero con un grupo de personas al mismo tiempo. Twitter es una red social que nos aporta mucha información porque tiene noticias y sirve para la publicación de textos, que son llamados los tweets, que normalmente suelen ser públicos, aunque también se pueden privatizar. Y normalmente las personas lo suelen utilizar para expresar su estado de ánimo o sus opiniones.
En cuanto a Instagram, es la red social más descargada en el ámbito de la fotografía, ya que permite la publicación de fotos o vídeos en el perfil de los usuarios. En cuanto a Facebook, es una mezcla entre Instagram y Twitter, ya que permite la publicación de fotos, vídeos o textos, pero enfocado en un público más adulto. En cuanto a YouTube, es una plataforma que permite la publicación de vídeos en el perfil de los usuarios. Estos tienen unos hilos y los usuarios pueden comentar la opinión sobre el vídeo o cualquier otro comentario. Y en cuanto a Pinterest, es un sitio web que permite la publicación de tableros temáticos personalizados en los que se pueden añadir vídeos, imágenes, aficiones, etc. Una vez que ya he puesto el marco teórico, los conceptos de mi marco teórico, vamos con los objetivos. El objetivo principal de mi trabajo es conocer la utilización del smartphone y las redes sociales, así como su malo uso en alumnos de la ESO del IES Salvador Sandoval. Y en cuanto a los objetivos específicos, es conocer la utilización del smartphone y las redes sociales, así como su malo uso en alumnos de la ESO de la franja de edad de entre 14 y 16 años, identificar los principales delitos que se pueden realizar a través de las redes sociales y, por último, conocer si los alumnos son conscientes de estos malos usos. La hipótesis del presente proyecto es que el smartphone y las redes sociales cada vez están más presentes en nuestro día a día y por eso estamos expuestos a una serie de malos usos y delitos que son considerados delitos cibernéticos. Hemos utilizado una técnica de muestreo probabilística que consta de una encuesta que se realizó a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Esta encuesta se realizó mediante los formularios de Google porque nos encontrábamos en la situación de pandemia entre abril y mayo de 2020, aunque nos hubiera gustado realizarla de manera presencial. Consta de 40 preguntas y está dividida en 4 bloques. El A, conociéndonos; B, relacionado con las redes sociales; C, tu perfil en las redes sociales; y el D, los delitos en las redes sociales. De las 40 preguntas he seleccionado de cada bloque las más relevantes. En cuanto al primer bloque, un 82% de los alumnos tenían entre 15 y 16 años, un 53,8% eran chicas y un 46,2% eran chicos. En cuanto a la pregunta de con cuántos años adquiriste tu primer smartphone, un 84,6% lo adquirieron antes de los 12 años. En cuanto a la utilidad del smartphone, una mayoría coincide en utilizarlo un 94,78% para las redes sociales, un 84,61% para descargar y ver y escuchar música y, en tercer lugar, con un 74,36%, el uso académico. Le hicimos la pregunta de si sus padres le instalan medidas de protección en el smartphone, a lo que aproximadamente un 80% de los alumnos dijeron que no tenían ninguno. En cuanto al bloque B, sobre las redes sociales, nos encontramos con 5 preguntas que son las más importantes. Un 98,71%, o sea, casi la totalidad, tiene una cuenta en WhatsApp. Le sigue Instagram con un 96,15%, después Twitter y Snapchat. Relacionado con el tiempo que pasan conectados a las redes sociales, un 42,31% de los alumnos admite pasar más de 3 horas, mientras que, por otro lado, en las actividades educativas, un 43,59% admiten pasar entre 1 y 2 horas. En cuanto a la pregunta de si han agregado o aceptado a gente desconocida, un total de 50 alumnos admitieron que no lo han hecho, mientras que aproximadamente 30 de ellos sí lo han hecho. En cuanto a lo dicho anteriormente, aceptar a desconocidos, un 58,44% piensa que no tiene riesgo siempre que sea conocido de su amigo. En cuanto al bloque C, nos encontramos con una pregunta relacionada con la seguridad que tienen en su perfil, a lo que un 61,54% respondieron que lo tienen privado, es decir, que solo lo pueden ver sus amigos, mientras que aproximadamente el 40% deja visible su perfil para desconocidos. Del bloque D nos encontramos con 8 preguntas. Un 35,4% relaciona el sexting con el uso pornográfico y le sigue daños psicológicos con un 24,1%, después ciberbullying y a continuación extorsión. A la pregunta de qué información tienen sobre ciberbullying,
un 60,25% de los alumnos admiten tener mucha información, mientras que aproximadamente 40% no tienen o poca o nada de información. Relacionado con el delito anteriormente dicho, 1 de cada 10 de los alumnos admite haberlo sufrido. En cuanto a la pregunta, ¿crees que son necesarias las charlas o las ayudas sobre este tema en los institutos? Un 70,51% admite que sí son necesarias. Un 43,85% de los alumnos relaciona el grooming con la práctica de abuso sexual hacia los jóvenes, mientras que un porcentaje significativo, el 35%, no sabe lo que es este delito. Relacionado con el delito anterior, 2 de los alumnos admiten que tal vez lo hayan sufrido. La totalidad de ellos lo ha denunciado con la ayuda de sus padres y un 75% no sabía que era un delito, mientras que los restantes, el 25%, sí lo sabían. A continuación he realizado una comparativa, ya que mi compañera Paula ha realizado el estudio sobre bachillerato y yo sobre la ESO. Como observamos, la pregunta 4, ¿con cuántos años adquiriste tu primer smartphone? En la ESO, un 84,6% lo adquirió antes de los 12 años, mientras que en bachillerato fue aproximadamente el 60%. En cuanto a la utilización del smartphone, ambos niveles coinciden en utilizarlo mayoritariamente para las redes sociales, descargar y escuchar música y para ver vídeos o series. Para ver series o vídeos, sí. En cuanto al tiempo conectado a las redes sociales, ambos niveles coinciden en pasar más de 3 horas, mientras que el tiempo en la actividad educativa hay una diferencia en ambos niveles, ya que en la ESO emplean el 17,25% más de 3 horas, mientras que en bachillerato es el 40,6%. En cuanto al ciberbullying, 10 de los alumnos de la ESO admiten haberlo sufrido, mientras que en bachillerato solamente 8 de ellos. Como vemos, hay una ligera diferencia entre ambos cursos. A la pregunta, ¿crees que es necesario disponer de charlas o ayudas sobre este tema? Ambos niveles coinciden en que sí son necesarias. La mayoría de los alumnos de ambos niveles coinciden en relacionar el grooming con la práctica del abuso sexual hacia los jóvenes, mientras que un porcentaje significativo no sabe lo que es este delito. Relacionado con el grooming, 2 de los encuestados de la ESO admiten que tal vez lo hayan sufrido, mientras que 3 de ellos de bachillerato también. Y a continuación procedo a decir las conclusiones que responden a mis objetivos. La mayoría de los alumnos tuvieron su primer smartphone antes de los 12 años, que son un 84,6%. Un 42,31% de los alumnos dedican más de 3 horas a las redes sociales y un 43,59% dedica entre 1 y 2 horas al uso académico. El tiempo empleado en las redes sociales puede inducir a una serie de malos usos o delitos en esta franja de edad en las redes sociales. Relacionado con el ciberbullying, un 12,82% afirman haberlo sufrido. Un 92% de los alumnos considera que sus imágenes que publican en las redes sociales no son provocativas y un 78% son conscientes del riesgo que tiene el sexting. Relacionado con el grooming, un 2,56% de los encuestados admite que tal vez lo hayan sufrido. Un 75% de los encuestados muestran cierto desconocimiento de lo que son algunos delitos, como por ejemplo el grooming. Y casi la totalidad de ellos, que es el 97,78% de los alumnos, demandan más información sobre los malos usos o delitos que suceden en las redes sociales. A continuación les muestro la bibliografía más relevante para la producción de este proyecto. Y bueno, quería agradecer a todos los que nos han ayudado a realizar este proyecto, sobre todo a nuestra tutora Concepción Vicente y a Javi, que nos ha ayudado siempre que lo hemos necesitado. También a mi familia por apoyarme siempre y darme ánimos para continuar con este proyecto. Y a mi compañera Paula, que ha estado conmigo durante estos 2 años y hemos trabajado codo a codo siempre. Muchas gracias, Laura. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Sé que os ha llevado mucho tiempo hacer todas las encuestas y tratar los datos. Y yo te quería preguntar por qué. ¿Por qué habéis elegido este tema de los delitos en las redes sociales y no otro? Pues, a ver, yo personalmente estoy muy interesada sobre el tema de los delitos, tanto de los delitos cibernéticos como los delitos en general.
Es más, al principio, cuando íbamos a elegir el tema, nosotros queríamos hacer relacionado con los delitos de Murcia. Pero como era un tema muy extenso, un proyecto muy extenso, pues decidimos centrarnos más en el tema de las Torres de Gotía en el instituto, ya que tendríamos más ayuda de los profesores y de los alumnos al hacer la encuesta y todo eso. Y pues porque me interesa mucho el tema de los delitos. Y eso. Y ya está. Muy bien, Laura, felicidades. La verdad es que habéis pasado mucho tiempo trabajando en este proyecto y se agradece. Como le he dicho a Paula antes, es un proyecto muy extenso para presentarlo en solo 10-15 minutos. Pero bueno, lo habéis hecho muy bien, la verdad. Entonces, mi pregunta va relacionada con, o es muy parecida a la que le he hecho antes a ella. Y bueno, vamos a partir. Me ha gustado mucho su respuesta porque habla de que en los institutos haría falta un especialista, ¿verdad? Y también ha hablado de, bueno, el trabajo con los padres. Yo te pregunto, si tú fueras responsable de tomar alguna decisión en los centros educativos sobre este asunto, ¿qué decisión tomarías? Bueno, yo sobre todo contrataría un personal especializado en el tema y pondría unas charlas de concienciación, sobre todo desde primero a cuarto de la ESO, para que sean conscientes de este tipo de delitos, porque normalmente lo suelen cometer algunos de manera inconsciente, porque ni tienen información sobre cómo utilizar las tecnologías, y también me gustaría que se hicieran esas charlas para que aprendieran sobre la importancia de la intimidad de las personas, ya que a veces pues la invaden y pues eso. Bueno, enhorabuena, Laura. Yo destacaría, me ha gustado muchísimo cómo has terminado comparando los resultados de tu compañera y tú, que habéis seguido al final, ¿no? Del camino, pues caminos paralelos, una en bachillerato, otra en la ESO, y me parece muy interesante que hayas tenido en cuenta sus datos y hayáis comparado. Yo creo que no tengo más preguntas. Darte la enhorabuena y ya está. Muchas gracias.